Chicos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar sobre el tema 2, que son interacciones moleculares, revisión de química. Voy a leer los títulos principales que tenemos. 1. Los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones. Otro, que es el número de protones en el núcleo determina el elemento. Los isótopos de un elemento contienen distintos números de neutrones. Los electrones fueron uniones entre los átomos y capturan energía. Los electrones forman uniones entre los átomos y capturan energía. Enlaces y formas moleculares. 1. Los enlaces covalentes se forman cuando los átomos adyacentes comparten electrones. Los enlaces iónicos se forman cuando los átomos ganan o pierden electrones. Los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals son interacciones débiles entre los átomos. Otro, que es la molécula. La forma molecular está relacionada con la función. Biomoléculas. Los hidratos de carbono son las biomoléculas más abundantes. Los lípidos son estructuralmente las biomoléculas más diversas. Las proteínas son las biomoléculas más versátiles. Algunas moléculas combinan hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los nucleótidos transmiten y almacenan energía e información. Soluciones acuosas, ácidos bases y amortiguadores del pH. No todas las moléculas se disuelven en soluciones acuosas. Existen varias formas de expresar la concentración de una solución. La concentración de iones y de hidrógeno en el cuerpo se expresa en unidades de pH. Interacciones proteicas. Las proteínas son selectivas respecto de las moléculas, a las cuales se unen múltiples factores. Pueden alterar la unión proteica. La modulación altera la unión y actividad de las proteínas. Los factores físicos modulan o inactivan a las proteínas. El cuerpo regula la cantidad de proteínas presentes en las células. La velocidad de reacción puede alcanzar un máximo. Aquí hay una nota que, empezando el tema que vamos a tocar, es suplemento de cromo. Pierde peso al tiempo que gana masa muscular. Promete la publicidad. Evita las enfermedades cardíacas. Estabiliza su glucemia. ¿Qué es esta sustancia milagrosa? Es picolinato de cromo, un suplemento dietético que apunta al mercado de quienes buscan estar en forma rápidamente, pero ¿es eficaz y seguro? Algunos deportistas, como Stan, el corredor estrella del equipo de fútbol americano de la universidad, le tienen una fe ciega. Stan toma 0,5 miligramos diarios de picolinato de cromo. Sin embargo, muchos investigadores son escépticos y consideran que no se ha demostrado la necesidad ni la seguridad de los suplementos de cromo. Cromo, zinc, cobre, hierro. La lista aparece el inventario de una compañía de metales, pero en realidad proviene de la etiqueta de un frasco de comprimidos de polivitamínicos y multiminerales. ¿Por qué debemos ingerir estos metales y qué hacen en nuestro organismo? La lectura de un artículo de una revista que proclama la acción de las vitaminas C y E como antioxidantes pueden dejarlo pensando, ¿contra qué se usan estas vitaminas? ¿Qué es un oxidante y por qué necesitamos antioxidantes en nuestro organismo? Para poder responder a estas preguntas debemos comenzar en el nivel de organización más bajo del cuerpo humano y analizar la estructura de los átomos. Luego examinaremos la manera en que los átomos se unen para formar las moléculas y de qué modo las moléculas, especialmente las proteínas, interactúan entre sí. Finalmente, debido a que el cuerpo humano está compuesto en un 60% por agua y la mayoría de las moléculas se disuelven en agua, repasaremos cómo hacer soluciones y cómo expresar las concentraciones de las moléculas disueltas en dichas soluciones. Empezamos con el tema. Revisión química. Su primer punto. Los átomos están compuestos por protones y neutrones y electrones. Los átomos, ¿qué son? Son los bloques estructurales de la materia, incluida la del cuerpo humano. Eran considerados las partículas de materia más pequeñas, átomos, que es indivisible. Ahora sabemos que un átomo está compuesto por 3 tipos de partículas aún más diminutas: protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Un átomo contiene, vamos a ver en la figura 2-1, un átomo contiene igual un número de protones y electrones, con que lo que le confiere una carga eléctrica de 0. La disposición de los protones, los neutrones y los electrones en un átomo siempre es la misma. Los protones y los neutrones del átomo, que representan la mayor parte de la masa, se agrupan en el centro
del átomo en un cuerpo denso denominado núcleus, pequeña nuez. El espacio alrededor del núcleo, casi todo el volumen del átomo, contiene los electrones negativos, livianos y rápidos, que se mantienen en sus órbitas para la atracción de los protones positivos. Al igual que los polos de un imán, dos partículas atómicas de carga opuesta, más y menos, positivo y negativo, se atraen, mientras que dos partículas de carga, positivo y positivo, o negativo y negativo, se repelen. Los átomos son sumamente pequeños. Su diámetro oscila entre 1 y 5 angstroms. Un angstrom, que es 10 elevado a la menos 10. La mayor parte del volumen de un átomo es espacio vacío. Para entender cuán diminuto es el volumen ocupado por las partículas subatómicas, debemos imaginar que, si el átomo tuviera las dimensiones de un estadio de fútbol americano, el núcleo sería del tamaño de una manzana en el centro del estadio, y los pequeñísimos electrones, cada uno de ellos más pequeños que un guisante, se movieran en el espacio restante. Aquí tenemos átomos. Helio, compuesto por electrones, protones y neutrones. Electrones. Un átomo que gana o pierde electrones se convierte en ion del mismo elemento. Protones. Un átomo que gana o pierde protones se convierte en elemento diferente. Neutrones. Un átomo que gana o pierde neutrones se convierte en isótopo del mismo elemento. El helio pierde un protón y dos neutrones y se convierte en hidrógeno. Aquí, el hidrógeno menos 1 pierde un electrón. H más es el ion de hidrógeno y aquí gana un electrón. El hidrógeno deuterio 2H, un isótopo del hidrógeno. Mapa conceptual que muestra las relaciones entre los átomos, los elementos, los iones y los isótopos. El número de protones de proceso, el punto número 2, ¿no? El número de protones en el núcleo determina el elemento. Los átomos pueden clasificarse de dos formas: por su número atómico y por su masa atómica. El número atómico de un átomo es igual al número de protones que se encuentran en el núcleo. Un átomo de hidrógeno, por ejemplo, contiene un solo protón en el núcleo. Por lo tanto, el número atómico del hidrógeno es 1. Un átomo de helio contiene 2 protones y su número atómico es 2, y así sucesivamente. El número atómico del átomo es el que determina a qué elemento pertenece el átomo. Los elementos son la forma más simple de materia. Todo átomo cuyo número atómico es 1 y un protón en el núcleo, es un átomo de elemento hidrógeno, y todo átomo cuyo número atómico es 2 es un átomo de elemento helio. Figura número 2. Extiende más de 100 elementos conocidos, y todos ellos se encuentran en la tabla periódica de los elementos que se incluye en el interior de la cubierta posterior del libro. Cada casillero de la tabla contiene el nombre de un elemento y su correspondiente símbolo de 1, 2 o 3 letras. Algunos de los símbolos derivan del nombre del elemento en latín y por lo tanto no coinciden con sus demás nombres modernos. Por ejemplo, el elemento sodio se abrevia Na por su nombre en latín, natrium. 3 de los elementos de la tabla periódica, oxígeno, carbono e hidrógeno, constituyen más del 90% de la masa corporal. Otros 8 elementos que tenemos es el nitrógeno, fósforo, sodio, potasio, calcio, magnesio, azufre y cloro. Esta es una nota importante, chicos. Los 3 de los elementos de la tabla periódica que más tenemos en el cuerpo es el oxígeno, el carbono e hidrógeno, que constituyen más del 90% de la masa corporal. Otros 8 elementos, que es el 10% sobrante, es el nitrógeno, fósforo, sodio, potasio, calcio, magnesio, azufre y cloro. Conforman la lista de los principales elementos esenciales del cuerpo humano. Además de estos elementos esenciales principales, el cuerpo requiere mínimas cantidades de otros elementos como selenio, cromo, manganeso y molibdeno. Esos nutrientes se denominan oligoelementos o elementos esenciales secundarios.
Seguimos. La masa atómica de un átomo es la masa total de los protones y de los neutrones del átomo, expresada en unidades de masa atómica, donde un UMA es igual a 1,6605 por 10 a la menos 27 kilogramos. Los protones y los neutrones tienen masas similares de aproximadamente un UMA. Los electrones son mucho más pequeños. Se requiere la masa de 1836 electrones para igualar la masa de un neutrón. Así, la masa atómica de un átomo de helio en la figura 2 es de 4 UMA, calculada a partir de la suma de las masas de los dos protones y los dos neutrones del núcleo, otra unidad utilizada para expresar la masa atómica del Dalton. Y un Dalton es igual a un UMA. La unidad Dalton debe su nombre a John Dalton, quien propuso la teoría moderna del átomo alrededor de 1803. Una nota. Temas relacionados. ¿Qué es un picolinato de sodio? De cromo, disculpa. El cromo es un elemento esencial relacionado con el metabolismo normal de la glucosa en la dieta. Encontramos cromo en la levadura de cerveza, en el brócoli, en los hongos y en las manzanas, debido a que el cromo de los alimentos y de los suplementos de cloruro de cromo se absorbe poco en el aparato digestivo. Un científico desarrolló y patentó el compuesto de picolinato de cromo. El picolinato, derivado de aminoácidos, potencia la capacidad de cromo por parte del intestino. La ingesta diaria recomendada de cromo es de 50 microgramos. Como hemos visto, la ingesta de está en una superior a la recomendada. Ese es un dato. Vamos a seguir. Los isótopos de un elemento contienen distinto número de neutrones. El número de protones de un elemento es constante, pero el número de neutrones puede variar. Los átomos de un elemento que tiene distinto número de neutrones son denominados isótopos de elemento. Iso, que es igual, topos, igual, es decir, el mismo lugar en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos: hidrógeno 1, hidrógeno 2 e hidrógeno 3. El hidrógeno 1 contiene un unión protón en el núcleo. El hidrógeno 2 contiene un protón y un neutrón, y el hidrógeno 3 contiene un protón y 2 neutrones. Véase parte inferior de la figura 2. Obsérvese que siempre existe un único protón en el hidrógeno, pero la masa atómica de los isótopos de hidrógeno varían con el número de neutrones. El número detrás del nombre del elemento indica la masa atómica del isótopo. El símbolo de un isótopo muestra la masa atómica en el extremo superior izquierdo del símbolo químico del elemento. Por ejemplo, el símbolo para el hidrógeno, el isótopo de hidrógeno más común en la naturaleza, es el hidrógeno 1. El símbolo para el hidrógeno número 2, también conocido como deuterio, es hidrógeno 2. La masa atómica que se muestra debajo del símbolo del elemento en la tabla periódica es un promedio del peso de los diferentes isótopos del elemento. Todos los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas porque dichas propiedades están determinadas por la configuración electrónica del átomo y no por el número de neutrones. Los isótopos son importantes en la biología y en la medicina, ya que algunos, llamados radioisótopos, son inestables y emiten una energía llamada radiación. Los radioisótopos emiten 3 clases de radiación: alfa, beta y gamma. Las radiaciones alfa y beta están compuestas por partículas de movimiento rápido, protones y neutrones en el caso de radiación alfa, y electrones en el caso de radiación beta, emitidas por un átomo inestable. La radiación beta y gamma. La radiación beta está compuesta por ondas de alta energía y no por partículas. La radiación gamma puede penetrar la materia a mayor profundidad que las partículas alfa o beta. Los rayos X son similares a la radiación alfa
gamma y se utilizan para generar imágenes del interior del cuerpo. Los radioisótopos son ampliamente utilizados en la medicina, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En ocasiones, el radioisótopo es utilizado por sí mismo. Por ejemplo, el radioisótopo yodo 131 es útil para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades tiroideas. Este radioisótopo emite tanto radiación alfa como beta en pequeñas dosis. Esta radiación causa poco daño, pero a dosis mayores puede destruir selectivamente el tejido tiroideo. Cuando la glándula es hiperactiva, otro radioisótopo muy utilizado en el diagnóstico es el tecnesio 99. La aplicación de radioisótopos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades se conoce particularmente como medicina nuclear. Revisión. Busque en la tabla periódica de elemento en la cubierta posterior el número atómico y de la masa atómica promedio del yodo y del tecnesio. ¿Cuál es el símbolo del tecnesio? Los elementos forman unión entre los átomos y capturan energía. El punto 4. Los electrones, forman uniones entre los átomos y capturan energía. Los electrones forman uniones entre los átomos y capturan energía. Los electrones de un átomo no se mueven al azar alrededor del núcleo. Por el contrario, están dispuestos por una serie de niveles o nubes o capas de electrones. La capa con menor energía se encuentra más próxima al núcleo, y a medida que esa distancia se incrementa, aumenta los niveles de energía. Cada capa puede contener un número determinado de electrones. La primera capa, la más próxima al núcleo, tiene un límite de 2 electrones. La siguiente puede contener 8 y así sucesivamente. Las capas se completan con electrones en forma secuencial desde el interior hacia el exterior. Una propiedad que permite explicar cómo se combinan los átomos entre sí. La disposición de los electrones en la capa externa de un átomo determina la capacidad de unirse a otros átomos. Los electrones desempeñan 4 papeles fundamentales en la fisiología: en la formación de enlaces covalentes, en la formación de iones, en la captura y transferencia de energía y en la formación de radicales libres nocivos. Vamos a definir ahora. ¿Qué es enlace covalente? Los electrones compartidos generan enlace covalente, fuente para crear moléculas, tal como se describe en la siguiente sección. Iones. Cuando un átomo gana o pierde uno o más electrones, adquiere una carga eléctrica y se convierte en un ion. Un átomo que gana electrones adquiere una carga negativa, -1, por cada electrón adicional y se denomina anión. Un átomo que pierde electrones suma una carga positiva por cada electrón perdido debido a los protones que quedan sin sus correspondientes electrones. Los iones cargados positivamente se determinan cationes. Por convención, los iones se indican con notación suprascrita luego del símbolo del elemento, con el número de cargas en el primer lugar, si es mayor que 1, seguido por el signo de carga. Aquí, por ejemplo, tenemos iones importantes del cuerpo humano: sodio, potasio, calcio, hidrógeno y magnesio. Y sus aniones, ¿ves? Su símbolo, ¿no? Anión tenemos aquí y cationes aquí. Es positivo y negativo. Cationes, aniones. Cloruro, bicarbonato, fosfato y sulfato. Los positivos son sodio, potasio, calcio, hidrógeno y magnesio. Aniones negativos son cloruro, bicarbonato, fosfato y sulfato. Seguimos. Por ejemplo, un ion fosfato tiene 2 electrones extra. Por lo tanto, este anión se escribe HPO elevado a las 2 abajo a las 4. El hidrógeno pierde su único